En este segundo trabajo que realizamos sobre estadística vamos a ocuparnos de algunos conceptos básicos. Para esta ocasión también contamos con la colaboración de la licenciada Silvina Carrera, docente de la cátedra Laboratorio de Aptitud Física y Salud 4 de nuestro profesorado de Educación Física. Inicialmente vamos a tratar de comprender cuáles son las diferencias entre una población y una muestra. Bien, elegir trabajar con una población o una muestra es una de las primeras decisiones que se debe tomar al momento de realizar un trabajo con las características que vimos en el video anterior. Si nosotros optamos por trabajar con la población, deberíamos tener a todos, pero a todos los individuos o los elementos que vamos a observar, lo cual a veces resulta poco probable porque no siempre contamos con esa opción. Un ejemplo de la población es cuando se realizan, como dijimos, el censo nacional. Entonces ahí trabajamos, o sea, en el trabajo, mejor dicho, utilizamos la población para observarla. La muestra es un subconjunto de esa población, digamos, que vamos a analizar, que vamos a estudiar, de la cual vamos a recabar datos. Esa muestra tiene que tener ciertas características y lo fundamental es que sea representativa de la población de referencia. ¿Por qué? Porque si no es representativa de esa población de referencia, estaríamos llevando el estudio o manipulando en cierta manera los resultados que después podríamos tener del estudio. Esta condición de representatividad es fundamental debido a que cuando se trabaja con una muestra, a pesar de trabajar con una parte de la población, las conclusiones al final del estudio de investigación, al final del momento de la presentación de los datos estadísticos, están referidas a la población en general, en su totalidad. Por eso esta condición de representatividad de la muestra es una condición básica y fundamental, ¿verdad? Sí, lo básico es, digamos, que reúna las características de la población en general. Hay diferentes técnicas para obtener la muestra, inclusive software para poder hacerlo. Nosotros, dentro de las posibilidades que tenemos dentro de la cátedra, elegimos hacer la muestra en forma aleatoria. ¿Qué quiere decir que sea aleatoria? Como quien dice, al que le toca en ese sentido, en el que va. Lo podemos hacer de diferentes maneras. Por un orden alfabético, por un múltiplo, los que estén en la lista por múltiplo de 3 y demás. Con que sea aleatoria, lo que nos aseguramos es la no manipulación de datos, fundamentalmente, ¿no? O sea, el trabajar con la representatividad de esa población. Ahora, para que esa muestra aleatoria sea verdaderamente representativa, la condición de la muestra aleatoria es que todos los individuos que la integren hayan tenido la misma oportunidad de ser seleccionados para integrar la muestra. Claro, o sea, es la condición que debemos tener. ¿Por qué digo la no manipulación de datos? Porque, por ejemplo, si nosotros estuviésemos buscando cuál es el promedio de flexibilidad de los estudiantes de primer año, además. Y yo sé que dentro del grupo de primer año tengo 4 gimnastas y elijo los 4 gimnastas y después completo el grupo. Obviamente estoy desvirtuando los datos digamos, para el resultado que me va a dar. Entonces, todo el curso debería tener la misma opción de participar dentro de la muestra con la que voy a trabajar. La misma posibilidad de ser seleccionado. La misma posibilidad de ser seleccionado. La opción, digamos, que se me ocurre en este momento es decir, bueno, tomo la lista del curso y todos aquellos que son números pares vamos a participar de esta muestra. Si en esos números pares está alguno de los gimnastas, bien. Si no está,
no corresponde que lo evaluemos dentro de esa muestra. Sería una muestra aleatoria al azar, por ejemplo. Exactamente. Ahora, la muestra está constituida, está conformada por personas. Ahora, estas personas técnicamente tienen denominaciones y características en un estudio estadístico. Cada uno de los individuos de esa muestra, dentro de lo que es la terminología de estadística, que también lo hablaba un poco en el otro video, se llaman unidad estadística. O sea, nosotros a partir de ese momento vamos a trabajar como unidad estadística a cada uno de los sujetos o elementos de los cuales vamos a obtener los valores o los datos que necesitamos. Y esto es fundamental justamente del individuo, porque de ese individuo, de esa unidad estadística, se va a obtener el principio de lo que vamos a recabar, el principio, el sustrato de lo que va a recabar la estadística, que es el dato. ¿Qué es un dato? El dato es el valor de la variable, en realidad. Y acuérdense de que hablábamos con el otro trabajo que tenemos que ser muy específicos cuando definimos la variable que vamos a utilizar. Tiene que ser, digamos, clara y precisa la definición de la variable para poder obtener un dato claro y preciso, que es el que después vamos a procesar mediante los distintos métodos estadísticos. Y ahí surge otro concepto clave, que es el concepto de variable. ¿Qué es una variable entonces? Las variables son las características que vamos a observar. Y no quiero ser repetitiva, pero vuelvo a la especificidad de que tenemos que darle cuando la denominamos. Por ejemplo, a una misma cosa la podemos medir de dos formas diferentes. El peso, por ejemplo, nosotros podemos medir peso en kilogramos o peso en gramos. Y va a depender de cuál sea el fin del estudio que tengamos. Porque si trabajamos, por ejemplo, estuviésemos analizando chiquitos, chicos, bebés o lo que fuera, la diferencia en gramos es considerable, digamos, importa en un percentil para compararlo después y demás. Entonces, la variable sería peso en gramos. Claro, y ahí es donde la variable adopta significatividad y sentido. O sea, porque no es lo mismo en un bebé que pesa alrededor de 3 kilos que decir 3 kilos o 2 kilos 850. Ese abordaje de la variable en esos términos, la expresión de la variable en esos términos, es justamente lo que le da sentido y significatividad a la variable y a la información que nosotros después vamos a brindar después. ¿Por qué? Porque siempre los resultados los tenemos que dar en función del valor de la variable que definimos. O sea, cuando hablemos, como en el ejemplo del bebé, nosotros podemos decir pesa 2 kilos 850 gramos o podemos decir pesa 2800, perdón, me equivoqué, pesa, sí, no, está bien, 2 kilos 850 gramos o pesa 2850 gramos. Exacto. Entonces estamos midiendo el peso del bebé, pero la expresión de la variable es diferente y vamos a trabajar con números diferentes de acuerdo al objetivo que tengamos siempre en el estudio que estamos haciendo. Eso es importante, no perder de vista el objetivo que tenemos del estudio al momento de hablar. Así como existen diferentes enfoques en una investigación, también las variables, y más sumado a esto que venimos a decir, esta necesidad de establecer, de especificar bien la variable, también existen distintos tipos de variables en relación a la investigación que se estará por realizar. Las variables pueden llegar pueden ser cualitativas o cuantitativas. Las cualitativas son las variables que no pueden ser medidas con números. Como el nombre lo dice, se refieren a cualidades. Dentro del ámbito nuestro, lo que podemos mencionar más conocido es la escala de Borg. O sea, la escala de Borg se expresa con cualidades y demás. Lo que pasa con estas variables, si nosotros, que no es que no las podamos usar, las podemos usar, pero necesitamos de un
intermediario, como quien dice, para poder procesarlas estadísticamente. O sea, de la atribución de un valor. De la atribución de un valor numérico para poder utilizarlas. Entonces deberíamos a cada uno de los valores de escala de Borg asignarle un número, que en realidad ese número es el que nosotros vamos a usar después para hacer el procesamiento estadístico. Sería, como lo mencionaste en otra oportunidad, un artificio para cuantificar la cualidad. O sea, excelente, 1, muy bueno, 2, bueno, 3, y así de esa manera. Ahora, otro tipo de variables, ¿a qué se refiere? Y con las que trabajamos más habitualmente y que se dan más en nuestro campo son las cuantitativas, que son las que podemos expresar mediante números. Son medibles, o sea, con diferentes escalas, pero son medibles, y con las que podemos realizar operaciones matemáticas. Ahora, también estas cuantitativas reconocen dos formas. Sí. Pueden ser discretas o continuas. Las discretas son las que toman valores enteros. O sea, la unidad, y esto es importante tenerlo claro, la unidad de medida no es divisible. O sea, el valor del dato no es divisible cuando yo lo mido. Por ejemplo, si nosotros tomamos frecuencia cardíaca, no podemos decimos tiene 60 o 61 pulsaciones por minuto. No podemos decir tiene 60,5 pulsaciones por minuto. Lo mismo nos pasaría si tomamos flexiones de brazos. Hace 10 o hace 11, no hace 10 y media. O sea, el dato no nos permite el fraccionamiento. Los ejemplos de la pantalla son sumamente claros, la cantidad de hermanos, por ejemplo. Exacto. No hay chance. No hay chance de poder hacerlo. Lo que no quiere decir que cuando nosotros hacemos el procesamiento de los datos, los resultados nos den con valores decimales. Eso es totalmente válido. Yo saco un promedio de edad en años del grupo, por ejemplo, yo el dato lo tomo como entero y cuando saco el promedio me puede dar 19,80 años. Esa aclaración es sumamente importante. O sea, la cantidad de hermanos pueden ser, o sea, expresado en términos de la variable, está expresada en términos de valores enteros, no divisibles. Ahora, el resultado en la información final, sí, la información final admite expresiones con números decimales. Y el resultado, vuelvo a repetirlo, cuando expresamos los resultados siempre los expresamos en función de los valores de la variable. Quiere decir que si el promedio, si tomamos años como en el ejemplo de recién y el promedio me da 19,80, son 19,80 años. O sea, no es 19,80 solito, así sin nada. Eso es como ponerle el apellido a la variable. Exacto. Bien. Y es fundamental para una identificación precisa de lo que está, y evitar confusiones, porque de repente si no se hace la aclaración, por más obvia que sea, y si esa obviedad no se hace evidente, deja abierto el lugar, espacio para las confusiones. Ahora, estas son las variables discretas. ¿Las otras? Las continuas son las que cuando tomamos la medida nos admiten valores intermedios entre uno y otro. Como los ejemplos que ustedes tienen ahí, tiempo en que recorre una distancia, el peso, la altura. O sea, pues entre el 1 y el 2 hay infinitos números intermedios que es válido que los podamos tomar. Bien, si este video te ha resultado de interés, te pedimos como siempre que nos acompañes con un me gusta y te suscribas a nuestro canal. Muchas gracias.